Muchas gracias por su asistencia. Yo soy Cesario As, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de Ingeniería Cartográfica, y agradezco a la asociación que me haya concedido el honor de moderar esta interesante sesión, que va a comenzar con Sergi Soler, que es desarrollador del área geoespacial de ProDevelop, con la ponencia Mantenimiento y actualización de cartografía portuaria mediante cuentas CAD y GIS. Yo creo que va a plantear el mantenimiento de edición de usuarios todavía que son CAD, pero que las bases de datos cartográficas se encuentren almacenadas en una base de datos espacial centralizada. Cuando quieras, Sergi. Gràcies, Cesario. Bueno, una vesprada a tot el món. Gracias por venir aquí a estas jornadas y gracias por invitarme en nombre de ProDevelop. Bueno, esta presentación trata sobre cómo se ha abordado un problema a la hora de actualizar un SIG, en este caso un SIG de una autoridad portuaria. Y bueno, vamos a seguir en esta presentación. Primero voy a presentar un poco ProDevelop, seguido del contexto de este problema, luego a continuación la solución técnica. Haremos un pequeño vídeo de una demo bueno, una herramienta que vamos a ver que hemos diseñado y las conclusiones de esta presentación. Bueno, primero os cuento, ProDevelop es una empresa valenciana con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software. Tenemos un área geoespacial, que es donde estoy yo, y bueno, ProDevelop forma parte es miembro del OGC, que es una agrupación que es la que marca los estándares geoespaciales. Es también partner de otras asociaciones de desarrollo de sistemas de información geográfica como Boundless o SGEO. Y bueno, casi todos nuestros clientes son puertos. Creo que el 90% de puertos de España pues, consume algún producto de ProDevelop o ha contado con soluciones que le ha dado ProDevelop. También hay otros puertos fuera de España que son clientes de ProDevelop. Entonces, pues bueno, hay una amplia experiencia en este sector. Y bueno, pues como la mayoría de sus clientes, como os comentaba, son puertos, hay una extensa gama de productos. Hay una suite que se llama Posidonia y en este caso vamos a hablar sobre el producto Posidonia Space. Posidonia Space es un visor cartográfico, es como un geoportal configurable que se adapta a un SIG. En este caso vemos el SIG de la Autoridad Portuaria de Baleares. Es una aplicación web GIS, hace uso de los estándares del OGC, está pensada para integrarse en otras plataformas, en otros sistemas, se comunica con ellos y además de manera fácil. Es configurable, es una interfaz bastante intuitiva y sencilla y bueno, lo que permite, bueno, vemos que agrupa las capas lógicamente en módulos y además para visualizar la información también sirve para maquetar los mapas o para visualizar de manera más eficiente. Se le puede dar transparencia, se puede reordenar las capas. Se consulta también la información de los elementos, además de otras herramientas que bueno, son particulares para cada cliente, como pueda ser a lo mejor la edición, pueda ser la vinculación de elementos alfanuméricos con elementos espaciales, etc. Cuando un cliente quiere usar esta aplicación, el flujo de trabajo que tenemos para cargar la cartografía es el que veis aquí en este diagrama. Suelen usar DXF o DWG de formato de AutoCAD. Estaría bien que todo generador de cartografía ya hoy en día usará programas GIS para esta finalidad, pero bueno, la realidad es que casi todas las administraciones públicas y otros estamentos que producen cartografía aún siguen usando este software, que bueno, en parte está bien porque en cuanto a la edición es muy completo y es muy potente. Y bueno, como os comentaba, el flujo de trabajo de carga de cartografía parte de estos archivos de AutoCAD, seguidamente se abren desde GVSIG, se pueden convertir a shapefile fácilmente, se puede hacer algún proceso sobre ellos, como sea una reproyección, o un filtrado, o una edición de atributos, lo que sea.
seguido desde GVSIG, tiene diferentes drivers de conexión a bases de datos espaciales. Se hacen cargas de datos a la base de datos espacial y por último se publican los servicios que va a consumir la aplicación. En este caso, pues los servicios más conocidos, WMS, TMS y WFS. En cuanto a mantener la cartografía una vez cargada con este software AutoCAD, las ventajas que tenemos es que, bueno, la mayoría de delineantes o generadores de cartografía ya conoce este software, entonces pues en este sentido es ampliamente conocido y bueno, como he comentado antes, pues AutoCAD está pensado para la edición de cartografía, entonces es muy potente en este área, tiene herramientas muy completas que bueno, aún creo que hoy en día el software SIG de escritorio pues no tiene. Por contra, la contra más negativa yo diría que es que no es un repositorio central, trabaja con ficheros en local, aunque bueno, las últimas versiones de AutoCAD ya pues creo que trabajan con conexión a datos en la nube y sincronización, etcétera, pero bueno, esto casi nunca es el caso, entonces pues trabaja con archivos en local. Lo que ocurre es que si hay diferentes editores de AutoCAD, pues puede haber diferentes versiones de archivos, de sincronización en la edición, y bueno, esto no es la verdad, no es óptico ni es una buena manera de trabajar. Y bueno, el otro problema es que si tenemos archivos de AutoCAD, pues tenemos que ir al inicio de la cadena de carga de cartografía, volver al primer paso. ¿Qué se pensó entonces? Pues bueno, se pensó que una buena manera era pues, que aprendieran a usar GVSIG, pero bueno, por su parte pues prefirieron seguir usando AutoCAD y entonces pues decidimos hacer un plugin de AutoCAD con esta finalidad, para poder cargar y descargar elementos espaciales desde AutoCAD. Bueno, la principal funcionalidad es esta, es carga y descarga de cartografía, aunque en este plugin, pues bueno, al final se han llevado a cabo otras funcionalidades que se explican aquí, en esta lista, y las ventajas de ellas, pues bueno, lleva a cabo un login para poder realizar esta carga o descarga de cartografía. Por tanto, con este login se protegen los datos, determinadas tablas o capas pueden estar restringidas a determinados perfiles. También, como es un caso de autoridad portuaria, pues normalmente la conforman diversos puertos, por tanto, desde un editor de un determinado puerto no puede descargarse elementos de otro puerto, ni puede modificarlos, depende de cómo se configuren estos permisos. Esta funcionalidad se gana con el login. Después se añade la selección de datos por localización. Cuando un usuario se descarga la cartografía AutoCAD, no se descarga toda la información que hay en una tabla o las que haya seleccionado, sino que introduce un bounding box o selecciona un bounding box ya predefinido. Por tanto, pues digamos que se mejora este tiempo de descarga porque el volumen de datos es menor. Y bueno, al trabajar con una base de datos espacial son elementos indexados y esta consulta por localización va muy rápida. También se introduce el control de versiones y de históricos. Cuando en la edición se añade un nuevo elemento o se modifica, se registra qué usuario lo ha creado o lo ha modificado, se genera la fecha, igual que cuando se borra, no se borra realmente, sino que lo que se hace es se introduce el usuario que lo ha borrado y la fecha, pero bueno, el registro sigue estando en la base de datos. Lo que sería la edición de atributos, pues a día de hoy está pensado que poder hacerlo también desde AutoCAD, pero esta funcionalidad pues aún se tiene que hacer desde un software de escritorio, GIS, como GeoSig. En cuanto a AutoCAD, se pueden usar todas las herramientas de edición de AutoCAD, solo que los objetos soportados a la hora de cargar la cartografía, pues por desgracia aún no estamos trabajando en ello, pero no están todos soportados.
soporta pues las básicas, punto, línea, polilínea, polígono, luego el hash, que es un polígono concreto de AutoCAD, también soporta círculos, polilíneas con arcos, blocks, polígonos con agujero, con arco, y la tercera dimensión aún no está soportada, tampoco elipses ni curvas polinómicas. Ya os comento que está visto para en un futuro poder desarrollar esta parte y que se puedan trabajar con todos los elementos propios de AutoCAD. En el diseño del plugin, pues bueno, el plugin consta de tres partes principales. El primero de ellos es un plugin que se instala en AutoCAD, es una librería DLL que se instala donde están todas las demás librerías de DLL de AutoCAD en la misma carpeta. Esta parte, digamos, que controla el login, es la parte que se encarga de dibujar las geometrías y hace una primera validación sobre las geometrías. Aquellas que no son soportadas, pues ya le indica al usuario que hay un problema, que no puede soportar esas geometrías. La otra parte del plugin son servicios web que se instalarían sobre un servidor web de aplicaciones. En esta parte es donde se definirían las validaciones. Bueno, antes se me ha olvidado explicar aquí, creo que también el tema de las validaciones, que se pueden definir validaciones para una capa y se tienen que cumplir a la hora de cargar. Pues bueno, esta parte de servicios web añade una segunda validación en la carga y es donde está la lógica de carga y descarga de la aplicación. Y por último, se tiene que hacer uso de una base de datos espacial. Actualmente está soportada PostGIS, Oracle Spatial y SQL Server. Y esta base de datos espacial necesita de una configuración bastante sencilla y es donde se guarda la cartografía y además tiene los datos de los usuarios y también los metadatos de las capas. Os voy a enseñar un vídeo sobre el uso de esta herramienta en directo, no, pero bueno, en la realidad. A ver si funciona. Sí. Bueno, pues lo primero que va a hacer aquí un usuario es descargarse la cartografía. Ahí veis la barra de herramientas, que es bastante sencilla, con 4 botones. Ahí está eligiendo las capas, luego elige un bounding box, ahí hay predefinidos, se pueden hacer también manuales. Y bueno, el archivo local temporal que va a trabajar sobre él, que luego es el que utilizará para la carga. Pues bueno, ahí está la descarga de cartografía, en este caso es la línea de costa de Baleares. Ahí vemos que le está cambiando un estilo a un elemento. También los estilos y todas las características de AutoCAD se guardan, por lo tanto en la descarga se siguen viendo igual. Ahí le ha saltado una validación, me parece, que es que la polilínea en este caso tiene que ser cerrada. Y bueno, siempre que no cumple una validación o hay algún problema, pues aparece el mensaje de error. Ahí es donde va a cerrar la polilínea para que pueda ser luego posteriormente cargada sin problema. Hay una gestión de bloqueos que se me ha olvidado comentaros también, ahora cuando termine el vídeo os la comentaré. Ahí está repasando todos los elementos espaciales, todos ellos, está viendo si hay modificaciones, si hay nuevos, si hay borrados. Aquí en esta pantalla te sale un resumen en donde aparece pues todos los elementos que han cambiado, que no, y si está todo correcto, pues y ahora me parece que lo que va a hacer es descargar la cartografía que acaba de cargar y ver que este nuevo elemento que hemos cargado va a aparecer en la nueva tabla, en la capa, y además el estilo también de una geometría que se ha cambiado, pues va a aparecer también en esta capa descargada,
las propiedades no han variado. Ahí la zona donde ha estado trabajando, se ve que el polígono, el estilo sigue siendo rojo, como lo había cambiado, y en la nueva geometría que antes había insertado, pues ahora aparece. Y nada, esto es más o menos un resumen de lo que se puede hacer con esta herramienta. Se me había olvidado comentaros antes el último beneficio de esta lista, que es la edición simultánea. Esto es para evitar que dos usuarios puedan estar editando a la vez, porque bueno, cuando dos usuarios editan a la vez, pues luego para juntar todas las modificaciones a veces es un poco un problema, es un dolor de cabeza luego para recomponerlo todo. Entonces, cuando un usuario está trabajando con una determinada capa y unos determinados elementos, pues estos están bloqueados por él, y otro usuario, como mucho, puede descargarlos para visualizar, pero no puede, al cargar, le va a saltar una restricción de que los elementos están bloqueados. Bueno, las conclusiones de la presentación es que con esto lo que se busca es que se agilice el proceso de actualización, sean los mismos generadores de cartografía y usen la aplicación de Poseidon Space, sean ellos mismos los que se actualizan la cartografía, por tanto se agiliza el proceso de actualización. Y bueno, esta herramienta, aquí hemos visto un caso de una autoridad portuaria, es extrapolable a cualquier ámbito o a cualquier administración que trabaje con cartografía. Y bueno, esto es todo lo que quería contar para hoy. Muchas gracias. Bueno, si